Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver La Academia. Esta vez estamos en un nuevo programa con un nuevo invitado, que es el doctor Miguel Reynoso, que es parte de nuestro claustro docente e investigador y que hoy ha venido a compartirnos su investigación acerca de las celdas solares basadas en perovskita, el cual fue publicado en una excelente revista que está indexada en Scopus y Web of Science, la base de datos más importantes del mundo. En este caso, esta entrevista promete ser excelente. Empecemos. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por venir aquí al programa. Y bueno, tú sabes que este es un programa de divulgación científica para las personas que son académicas y no académicas, que quieren entender qué hacemos nosotros como investigadores de una manera normal, con lenguaje coloquial, lenguaje popular, para que se entienda qué es lo que nosotros hacemos. En este caso, explícanos cuál fue tu artículo. Muchas gracias, Patricio, por la invitación y encantado de poder compartir con la comunidad académica detalles de la investigación que llevé a cabo como parte de mi proceso de formación doctoral y que tuvo a bien ser publicado en un artículo, cuyo artículo pudo ser publicado en la revista Materials, que está indexada en Scopus y en Web of Science, y tiene que ver con una ruta de síntesis que se propone para el crecimiento de materiales en película delgada y por el método de evaporación. Los mismos materiales pueden ser utilizados como capa activa en una celda solar. El material que se utilizó en este caso fueron compuestos metalorgánicos con estructura perovskita. Qué interesante, ¿no? Pero para que los compañeros que están viendo el programa entendamos qué es una celda solar y qué es la perovskita. Una celda solar es un dispositivo encargado de recibir la luz y transformar esa luz en energía eléctrica. Fundamentalmente, una celda solar está compuesta por varias capas, entre ellas la capa activa, es el sitio en el cual ocurre el fenómeno de la absorción. Cuando el material recibe la luz, los electrones pueden saltar de una banda, que se le conoce como la banda de valencia, y saltan a la banda de conducción, generándose portadores. Pueden existir portadores positivos, que son los huecos, y portadores negativos, que son los electrones. Estos portadores viajan por la capa activa y llegan a las capas, la una transportadora de electrones y la otra capa transportadora de huecos. La misión de estas capas es llevar a estos portadores hacia los electrodos. Una vez que los electrones o los huecos llegan a los electrones, se forma la corriente eléctrica con determinado potencial. Ah, qué interesante, ¿no? Y bueno, ¿y cuál fue la metodología que utilizaste para hacer tu investigación? Bueno, el artículo como tal tenía que determinar si el proceso o la ruta de síntesis es o no es viable para obtener estos materiales que puedan ser utilizados en la celda solar. Para ello, en primer lugar, se aprovechó todos los recursos disponibles en el laboratorio para implementar un reactor. Este reactor estaba compuesto fundamentalmente de un sistema de vacío. El sistema de vacío contiene una bomba turbomolecular y una bomba mecánica que se encargan de bajar la presión del sistema a un orden de 2 por 10 a la menos 5 milibares. Estamos hablando de una presión de alto vacío. Además de eso, tenemos un sistema de crisoles que se encargan de hacer el calentamiento de los reactivos que van a entrar en acción para formar a la perovskita. Estos crisoles son celdas tipo Knudsen, las cuales se encuentran enrolladas con un alambre especial, un alambre termocoax, capaz de soportar altas corrientes, estamos hablando de corrientes de hasta 5 amperios, y que se encargan de calentar al crisol hasta temperaturas de 400 o 500 grados centígrados. Además tenemos un sistema de sensores que pueden monitorear la temperatura. Ahí tenemos termocuplas tipo K y sensores que se encargan de determinar la tasa de deposición del material. Estos son sensores de cuarzo, los cuales están conectados a una tarjeta electrónica que se encarga de recibir la información y enviarla al computador. Además de eso tenemos el portasustrato, un portasustrato que tiene la posibilidad de girar. Esto garantiza que la deposición del material sea homogénea y además se puede calentar por radiación mediante una resistencia de grafito. La temperatura a la que puede llegar el sustrato mientras está recibiendo el material es de hasta 200 grados centígrados. ¿200 grados centígrados? Sí, 200 grados centígrados. Eso permite un poco que favorezca la reacción y que se forme el material en su superficie, en la superficie del sustrato. Y finalmente nosotros tenemos el sistema de control que está en el computador desarrollado mediante un programa
que es de instrumentación virtual. Todo eso es la primera etapa del proceso, establecer el reactor de tal manera que se pueda hacer la ruta de síntesis. ¿Por qué escogimos nosotros el tema de la evaporación física? Si bien es cierto, para la síntesis de materiales hay varios mecanismos, uno de ellos es por vías químicas. Estamos hablando de spin coating, por ejemplo, podríamos hablar de chemical vapor deposition, otro tipo de técnicas, pero nosotros escogimos el método de evaporación física porque tiene algunas ventajas. Entre ellas, la deposición del material puede ser homogénea, puede ser reproducible. La deposición del material no solamente se lo puede hacer en un sustrato de vidrio, también se lo puede depositar en otra clase de sustratos. Con esta clase de materiales pueden ser compatibles con las tecnologías ya existentes en el mercado, como por ejemplo celdas de silicio o con celdas de arsenuro de galio. Es más, actualmente ya a nivel de mercado y a nivel de producción industrial existen algunos esfuerzos en Alemania, en Estados Unidos o en China que están utilizando celdas tipo tándem, que son mezclas de materiales hechos con silicio o de capas hechas con silicio, y sobre el silicio se deposita perovskita, y lo hacen precisamente por el método de evaporación. Esto mejora la eficiencia de la celda solar y le puede dar algunas prestaciones, sobre todo para que sean utilizados a nivel de la industria aeronáutica. Pero, ¿por qué la perovskita? O sea, me acabas de decir que hay celdas con materiales de litio. Bueno, las celdas de combustible pueden ser con litio. Exacto, pero la pregunta es, ¿por qué la perovskita? ¿Qué bondad tiene ese material? Bien, hay varios tipos de celdas solares y su nombre lo reciben precisamente por la capa activa que está haciendo parte de la celda. Entonces, tenemos celdas de silicio, porque la capa activa es de silicio, tenemos celdas de arsenuro de galio, tenemos celdas de cobre, indio, galio, selenio, porque ese es el material activo, y también existen celdas de perovskita. ¿Por qué se desarrollan celdas de perovskita? Por varias razones. Entre ellas, no se necesita una tecnología de punta para poder desarrollar esta clase de celdas. Además, las celdas de perovskita tienen mayor absorción que las celdas de silicio. Eso implica bajos costos en la producción y también implica que las películas de perovskita pueden ser más delgadas que las de silicio. De hecho, son entre 10 y 50 veces menores. La celda de silicio puede ser de 4 o 5 micras, mientras que una celda perovskita puede ser del orden de 300 de 400 nanómetros, mucho más pequeña que una celda de silicio, y eso implica que los costos en cuanto a la producción se reduzcan. Además, esos procesos son ambientalmente sostenibles y también son amigables con el medio ambiente. El material o los materiales que componen a la perovskita son abundantes en la naturaleza y sobre todo no se requiere tecnología de punta para esta implementación. Y qué interesante, ¿no? Y en toda tu investigación, cuando escribiste tu estado del arte, en tu paper, ¿notaste o comprobaste que había literatura escrita sobre eso aquí en Latinoamérica? En realidad, la literatura que existe en un 99% es literatura en inglés y que la proponen fundamentalmente países como Estados Unidos, regiones o países europeos y países asiáticos. Ciertamente la producción a nivel de Latinoamérica es muy bajita, del 1%, sí, del 1% e inclusive menos. Los aportes siempre van encaminados y, digámoslo así, apoderados por estas potencias, Estados Unidos, países europeos y países asiáticos. Ellos desarrollan investigación y este tema no es actual, este es un tema de hace unos 10 años atrás y pues uno investiga o intenta cubrir aquellos espacios que las investigaciones grandes no se concentran o no se enfocan en esos temas. Uno de ellos es, por ejemplo, los costos. La tendencia de la producción o de la investigación es que estas celdas se pueden hacer con materiales de bajo costo. Claro, y eso va a tener un impacto en la economía tremendo, porque igual es parte de una energía sostenible y sustentable. Exacto. Uno puede dar tránsito a la producción industrial siempre y cuando logre fabricar celdas cuya eficiencia sea del 20% o más. Si nosotros en nuestro trabajo hemos obtenido eficiencia cerca del 12%, pero repito, es utilizando materiales de bajo costo. Haciendo un poco más de ingeniería de materiales, se puede
generar una mayor eficiencia y ya con ello poder pensar en una producción a gran escala y generar en el mercado esta nueva clase de celdas solares. Repito, ya están en el mercado algunas hechas con mezclas en silicio, pero lo interesante sería tener celdas exclusivamente de perovskita y que tengan un tiempo de vida de unos 20 a 25 años. Porque de hecho con perovskitas, que son materiales híbridos, los que se utilizan para la celda solar, tienen un problema de degradación. Así que se puede investigar mucho en esta área, no solamente el cómo sintetizar el material en la fase adecuada para que sea capa activa, sino también cómo mejorar los problemas de estabilidad y cómo mejorar los problemas de degradación. Aparte, claro está, de un trabajo desde el punto de vista físico o química, el poder explicar el por qué ocurren los fenómenos, el por qué el transporte de los electrones en la perovskita es de esa manera, porque tienen grandes longitudes de difusión, porque sus tiempos de vida son altos. Esos son temas que se encarga de explicar el campo de la física. Para que la comunidad conozca, el doctor Miguel Reynoso es un experto en física, toda la vida ha estudiado esta área de conocimiento y bueno, es una autoridad aquí en la universidad en este tema. Te invito, Miguel, a una breve pausa porque vamos a dar la oportunidad que la universidad anuncie sus servicios y volvemos en unos minutos. Maestría en Salud Pública. Fortalece las capacidades de gestión. Desarrolla una visión amplia en el área social. Integra el uso de las TICs en el proceso educativo. Promueve actividad analítica ante los problemas de salud. A su vez, permite identificar las necesidades de salud de la población. Trabajar en el proceso de investigación científica. Elaborar planes para el análisis de salud de la comunidad y además elaborar hipótesis de trabajo, diseño y ejecución. Encuéntranos en el nuevo edificio de posgrado. Decide crecer. Seguimos en la academia. Esta vez estamos con el doctor Miguel Reynoso. Y Miguel, bueno, hemos hablado ya de lo que son las celdas solares, pero queda una pregunta muy importante por hacerte. ¿Qué es la perovskita? Bien, la perovskita es un término que se le atribuye a todo compuesto químico que tiene la forma ABX3, donde A y B son cationes y de diferentes tamaños o diferentes radios atómicos, y X es un anión que se encuentra unidos a estos. La perovskita puede tener una geometría cúbica, pero dependiendo de los radios atómicos también puede ser tetragonal u ortorrómbica. La perovskita no solamente tiene aplicaciones en el campo de las celdas solares, también puede tener aplicaciones como materiales ferromagnéticos, aplicaciones en superconductividad, aplicaciones en espintrónica y pueden ser materiales usados como diodos LED o como diodos LED, como las celdas solares, o también pueden ser empleados en los láseres. Ahora bien, nosotros el material que utilizamos es una clase especial de perovskita. Son materiales híbridos que combinan dos elementos, un precursor que es inorgánico, que pues, son compuestos en base de plomo, y un precursor que es orgánico, que son compuestos a base de metilamonio o formamidine. Se toman esos precursores y se los mezcla utilizando los dos crisoles de los que previamente ya habíamos conversado. Bien. Pero dentro de las metodologías que tú utilizaste, ¿cuáles fueron las variables que tú tomaste en cuenta para poder llevar la investigación? Bien, hay algunas variables que se toman en cuenta. En primer lugar, la composición, porque uno puede ir cambiando la cantidad de precursores, la cantidad del precursor que se va empleando, y con ello se van a tener diferentes propiedades. Así que una de las variables en análisis fue los precursores, la cantidad de precursores o el espesor que fue depositado en el sustrato de cada uno de los precursores. Estos precursores uno los puede conseguir en el mercado, pero a precios muy altos. Así que nosotros decidimos sintetizar esas sales en nuestro laboratorio utilizando ya procedimientos previamente reportados en la literatura. Así que abaratamos el costo un 20-30% y obtuvimos los materiales que se necesitaban. Por ejemplo, trabajamos con dos clases de perovskita.
Una que se llama MAPI. El MAPI es una combinación de yoduro de plomo con yoduro de metilamina. El yoduro de plomo es la parte inorgánica y el yoduro de metilamina la parte orgánica. Asimismo, utilizamos otra combinación que es FAPI. FAPI es la mezcla de yoduro de plomo como el componente inorgánico y el yoduro de formamidinio como componente orgánico. Estas sales las colocamos sobre los crisoles y se puede controlar la cantidad de material que se va depositando en el sustrato. Ese control se hace a partir de los espesores y ahí viene la parte importante y medular del artículo. Y está en el hecho de que, a diferencia de una reacción química donde se controla la relación molar de los precursores, nosotros controlamos la relación de los espesores. Este es un procedimiento que teóricamente se lo puede hacer y es una conversión algebraica bastante sencilla. Solamente basta con conocer el volumen del material depositado y la densidad del material y con ello se obtiene el espesor. Si bien es cierto, analíticamente es fácil, pero experimentalmente fue para nosotros un arma poderosa que nos permitió obtener la estequiometría y la composición adecuada. Entonces, en el procedimiento colocamos el precursor inorgánico en un crisol y el precursor orgánico en el otro. Primero evaporamos el precursor inorgánico porque es el que evapora a mayor temperatura. En este caso, el yoduro de plomo evapora a 320 grados centígrados. Sometemos el crisol a una rata de calentamiento a razón más o menos de unos 10 grados centígrados por minuto hasta que llegue a la temperatura de evaporación. En presión de vacío, en el 2 por 10 a la menos 5 milibares de lo que estábamos hablando, el yoduro de plomo evapora a cerca de 320 grados centígrados. Una vez que evapora, hay un shooter que está obstruyendo el paso del vapor metálico y que se deposita en el sustrato. Se abre el shooter y el material se va poco a poco depositando en el sustrato. El sensor de cuarzo se encarga de ver el espesor que está depositado en el sustrato y una vez que se adquiere o ha llegado el espesor que nosotros necesitamos, cerramos el obturador o cerramos el shooter, apagamos el calentamiento para el crisol metálico y después comenzamos a calentar el crisol que tiene el precursor orgánico. Y ya ustedes obtienen la primera lámina. Sí, una primera lámina. En este caso sería una lámina con un espesor determinado de yoduro de plomo. Una vez que se deposita el yoduro de plomo, se procede a calentar el yoduro de metilamina o el yoduro de formamidinio, en cualquiera de los dos casos, y se comienza con el mismo procedimiento anterior, salvo que en este caso el yoduro de metilamina evapora a 220 grados centígrados y el yoduro de formamidinio evapora a 180 grados centígrados. Una vez que el material ya evaporó, se abre el obturador y el material entra a reaccionar con el yoduro de plomo formándose la capa de perovskita, que repito, puede ser MAPI o FAPI. Okay. Cuando se tiene ese material, también se pueden hacer varios análisis con respecto, una, al tiempo de deposición del material, otra, el sustrato se lo puede calentar y se puede ver qué reacciones han ocurrido si el sustrato se encuentra a temperatura ambiente o si se encuentra a 100 grados centígrados o a 150 grados centígrados, cuál sería la mejor composición en ese caso. También, sacada la película, uno la somete a un recocido en atmósfera de nitrógeno. Ese recocido puede también variar en cuanto al tiempo de recocido y a la temperatura de recocido. Podríamos hablar de un recocido a 100 grados centígrados por 10 minutos o a 100 grados centígrados por 20 minutos y en función de eso determinar en qué medida han mejorado sus propiedades físicas. Pero de ahí ustedes, una vez que ya obtuvieron esta tecnología, ¿vieron los costos-beneficios? ¿Es más barato que la luz normal o de la generación de luz normal o es más barata la de acá? Bueno, en realidad ahí sí existe un punto que hay que aclarar, ¿no? Nosotros trabajamos en investigación básica. La investigación básica está relacionada con ver el comportamiento del material, las propiedades que tienen a muy baja escala. Una vez que se logra, por ingeniería de materiales, mejorar las propiedades de estos materiales, ahí sí pasamos al tránsito, damos tránsito a una producción industrial. Y en función de la producción industrial, uno podría saber si el proyecto es conveniente o no es conveniente, si va a ser más rentable o si sus costos van a abaratar a los costos que actualmente existen. ¿Y las conclusiones que obtuvieron en tu artículo?
Sí, bueno. Entonces, una vez que teníamos el material, se lo somete a varias pruebas de caracterización. Por ejemplo, para ver el tipo de fase del que está compuesto, para determinar los parámetros de red, para determinar el estrés o el grado de cristalinidad del material, se lo somete a una prueba que es difracción de rayos X. Si queremos ver el tamaño de grano y la morfología del material, se lo somete se le hace un barrido por un microscopio, se llama microscopio electrónico de barrido. Y si queremos ver el gap del material, es decir, en qué rango absorbe la luz, si queremos determinar el coeficiente de absorción, se le aplica medidas de transmitancia y reflectancia espectral. Con esas medidas se pudo ya establecer o llegar a ciertos resultados, ¿no? Dentro de los resultados, lo que podemos destacar es que la ruta de síntesis que nosotros aplicamos fue adecuada por cuanto obtuvimos las fases que se requieren para que este material sea una capa activa. La fase que se requiere, por ejemplo, para el MAPI es que tenga una estructura tetragonal y la conseguimos con una relación de espesores de 2.6 a 1. Es decir, 2.6 con respecto al yoduro de plomo versus 1 que sería el yoduro de metilamina. O en otras palabras, ¿no? Si depositamos 100 nanómetros de yoduro de metilamina, debíamos haber depositado 260 nanómetros de yoduro de plomo. La relación era 2.6 a 1. Y logramos conseguir el FAPI también en su fase necesaria, que es, en cambio, para el FAPI se requiere que su fase sea cúbica. Logramos conseguirla con una relación de espesores de 2.2 a 1. Lo mismo, la relación es yoduro de plomo versus yoduro de formamidina en este caso. Es de 2.2 a 1. Y con esta composición logramos obtener la fase cúbica del FAPI libre de fases secundarias. También se pudieron explicar otros elementos que se ve los ángulos de dispersión, los ángulos a los cuales ocurre la mayor dispersión. En el FAPI hay un corrimiento del ángulo hacia la izquierda y eso es demostrable debido a que el radio atómico del FAPI es mucho mayor que el radio atómico de la metilamina. El otro elemento que logramos demostrar es en cuanto al grado de cristalinidad del material. El MAPI crece con mejor cristalinidad que el FAPI. Y se pudo también determinar de que el FAPI tiene un mejor coeficiente, un mejor gap que el MAPI. El MAPI del gap es de 1.6, mientras que el gap del FAPI es de 1.4. Eso significa de que el espectro de absorción del FAPI es mucho mayor. Pero hay un detalle que se debe tomar en cuenta cuando se analizan celdas solares o capas activas. Ese detalle son dos variables que se deben tomar en cuenta. La primera es la absorción, pero la segunda y más importante es las propiedades eléctricas, el transporte eléctrico. Claro. Ese es más importante y el transporte eléctrico depende mucho de la cristalinidad y de la homogeneidad del material, además de que sea un tamaño de grano mucho mayor. Y en ese sentido el MAPI tiene mejores condiciones que el FAPI. Y ese es el que ustedes consiguieron con su experimento. Sí, efectivamente, logramos sintetizar ambos con el reactor implementado y ese fue el logro que conseguimos, que con una tecnología de bajo costo logramos recrear o reproducir capas activas que tienen propiedades similares a las que reportan literatura y hechos con presupuestos 10 o 100 veces más que el presupuesto que nosotros tenemos. Qué interesante, ¿no? Volvemos, comunidad académica, en unos segundos. Maestría en Desarrollo Local. Domina la adversidad cultural en el ambiente económico, político y social. Identifica, analiza, interpreta. Investiga el sector de la economía social y solidaria en Ecuador. Encuéntranos en nuestro nuevo edificio de posgrado. Decide crecer. Seguimos con el último segmento de la academia. Esta vez estamos con el doctor Miguel Reynoso, que, bueno, Miguel, tú sabes que ahora en este tercer segmento vamos un poco más por la vida personal.
para que la comunidad académica entienda y conozca quién es Miguel Reynoso. Y te traslado la pregunta, ¿quién es Miguel Reynoso? ¿Cómo llegó a la UNEMI? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Mi nombre es Miguel Reynoso, yo soy de Riobamba, me gradué en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Hace ya 20 años prácticamente, me gradué en el 2000 de doctor en física. En ese entonces el título de doctor lo daban como un título de tercer nivel. Ya, sí, claro. Al venir la nueva ley, la Ley Orgánica de Educación Superior en el 2006, pues me tocó nuevamente salir del país y convalidar ese título. Siempre lo digo, ya para ser considerado como PhD en título de cuarto nivel. Llegué a Milagro aproximadamente en el 2001. Trabajé en varios institutos antes de llegar aquí a la universidad. Trabajé en el Instituto Albert Einstein, también he trabajado en la Universidad Tecnológica América, trabajé en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en la base aérea de Taura, y también he prestado mis servicios aquí en la universidad, si mal no me equivoco, a partir del 2006. Del 2006. Ya bastante tiempo ya recorrido aquí en la universidad. Y bueno, tu doctorado lo hiciste en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Sí, lo hice. Una muy buena universidad. Ajá, lo hice en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. De hecho, es una muy buena universidad. Es la primera universidad a nivel de Colombia. Se encuentra dentro de las 10 mejores universidades en América Latina. Es un puesto bastante reconocido. Y una de las razones por las cuales fui a estudiar allá en Colombia fue sobre todo por la rapidez con la cual me contestaban cualquier inquietud que yo tenía durante el proceso de admisión. Envié carpetas a otros sitios, a otros lugares, pero siempre se demoraban en responderme. Mientras que cuando envié a la Universidad Nacional de Colombia, si enviaba el documento o la solicitud en la mañana, y en la tarde me tenían respuesta. Entonces me dejó gratamente impresionado esa facilidad con la que tenían para el proceso de admisión, y eso fue una de las razones por las cuales decanté por la universidad. Exacto, te decidiste por la Universidad Nacional de Colombia. Qué bueno, qué muy buena decisión. ¿Y qué anécdota tienes con la UNEMI? ¿Qué es algo que te haya pasado que nos puedas compartir como anécdota? Bueno, a nivel de anécdotas aquí en la universidad hay varias. Claro. Hay un montón, tiene que ver no solamente con el hecho de la parte académica, también en la parte cultural, en el tema de la parte deportiva, que a mí me gusta mucho hacer deporte, practicar fútbol, practicar ping-pong, básquet. Y es un temita que me gusta a mí poderlo destacar. E inclusive practicar algún deporte le ayuda para que todas sus otras actividades las pueda hacer de una mejor manera. Qué interesante, ¿no? Que tú te gusta hacer deporte. Bueno, yo lo certifico porque todos los fines de semana lo veo a Miguel jugando o fútbol o jugando ajedrez. Eso Sí. Siempre terminamos la semana así. Y eso es como una válvula de escape, ¿no? Por toda la presión que tenemos entre semana. Como sabes, este programa al final siempre tiene un espacio para que tú puedas dar un mensaje a toda la comunidad académica y no académica. En este caso, esta es tu cámara y puedes darle un mensaje a la comunidad. Bien, a la comunidad universitaria, un fuerte e inmenso abrazo, y sobre todo a los estudiantes que me pueden estar viendo. El mismo consejo que me dio mi papá hace muchos años atrás, que me decía que no nos podía dar muchas riquezas, no nos podía dar tesoros, pero que el mayor tesoro que nos podría entregar es una buena educación. Así que ustedes que están en las aulas, aprovechen esa oportunidad que tienen, esfuércense al máximo por conseguir aquel objetivo, el objetivo tan anhelado y soñado que es de obtener su título, ya sea su título de pregrado o su título de posgrado, porque la única manera segura para salir de la pobreza es la educación. Qué profundas palabras de Miguel para toda esta juventud que está en este momento estudiando en la universidad. Te agradecemos muchísimo, Miguel, que hayas estado aquí en nuestro programa. La verdad que es un placer tenerte y certificar que eres un profesional a carta cabal y que más que compañeros somos en esta comunidad académica amigos, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho por asistir aquí a la academia y no será la última vez que estaremos invitándote. Sí, debo decir que me he sentido muy cómodo en este tiempo y igual pueden contar conmigo las veces que sea posible. Estaré muy gustoso de poderlos acompañar compartiendo estos momentos de debate
y que son muy provechosos, ¿no? Me he sentido muy cómodo y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Así terminamos este programa con nuestro invitado, con Miguel Reynoso, que ha sido una charla muy interesante. Y asimismo queremos invitarles para la siguiente charla, que va a ser con otro profesor investigador y que seguramente será muy interesante.